Segunda de Reyes, capítulo 14. Hemos estado viendo la historia de los reyes de Israel y los reyes de Judá en este libro de Reyes, y hemos estado viendo también, leyendo a Crónicas para no tener que después ser repetitivos y contar la historia dos veces. En muchas de estas cosas vemos que el libro de Crónicas se expande un poco más, sobre todo es Crónicas de los reyes de Judá el que tenemos nosotros, no tenemos el de los reyes de Israel. Como saben ustedes, se dividió el reinado durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Se dividió en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. El primer rey de Israel fue Jeroboam, y él instituyó su propia religión allí, e hizo pecar al pueblo de Israel en idolatría, y nunca se apartaron de esa idolatría. Por el pueblo de Judá, algunos de los reyes sirvieron a Dios y otros no. Y vamos a ver cómo esta rebelión del reino de Israel va a traer en poco tiempo, ya a partir de donde estamos nosotros aquí, la destrucción completa del reino del norte de Israel. Van a venir los asirios y se los van a llevar, los van a despoblar ese lugar. Y el Señor todavía va a seguir trabajando con el reino de Judá hasta que ellos se corrompen lo suficiente como para que también después llegue Nabucodonosor y se los lleve cautivos a Babilonia y se queda Israel sin territorio por muchos años, hasta después, cuando empezaron a repoblar Israel, poco a poco el Señor los fue trayendo. Entonces aquí vamos a entrar en el reinado de Amasías, que fue hijo de Joacás. Vimos que Joacás fue un rey que empezó bien, pero terminó mal. Y bueno, Joacás tuvo un hijo que se llamó Joás. Amasías era hijo de Joás, que había empezado bien porque empezó muy joven, estaba bajo la tutela del sacerdote Joiada, y mientras vivió el sacerdote Joiada, este rey anduvo en los caminos de Dios, hizo grandes reformas, pero en cuanto murió, él empezó a adorar ídolos también, porque así le aconsejaron sus amigos, y el Señor pues los destruye completamente, y termina siendo asesinado este rey. Entonces, en el capítulo 14 vamos a leer el reinado de Amasías. Dice: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Este fue un problema, porque no fue una reforma completa, y al dejar estos lugares altos, la gente todavía se entregaba a la idolatría, sacrificando en los lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Hay algunos críticos que dicen que el libro de Deuteronomio se escribió en la época de Ezequías, que es un rey posterior a esto, y como 90 años después de este rey. Pero aquí no es posible, porque aquí está este rey obedeciendo algo que está en Deuteronomio, que Moisés escribió, dice aquí. Entonces, no sé por qué existen esta clase de gente que critica lo que no sabe. Mató asimismo a 10,000 edomitas en Sela en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Ahora, estoy leyendo rápido porque en realidad vamos a estudiar esta historia de este rey en Crónicas. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano: da a tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal, para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, o se enfrentaron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió
el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y de los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Ahora, aquí está hablando de este Joás que estamos hablando aquí, es Joás de Israel. Él muere después de esta batalla, pero no muere en la batalla este rey, sino simple y sencillamente muere ya porque le tocaba morir. Era un rey que había hecho lo malo ante los ojos de Dios, y podemos pensar, bueno, ¿y por qué no le pasa nada? ¿Por qué no fue castigado? Era más bien prosperado. Y parece que el que fue castigado fue el que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, ¿verdad? Según acabamos de leer nosotros. Pero vamos a ver la verdadera historia en Crónicas. Pero vamos a terminar de leer y dice: y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que también se le conoce con el nombre de Usías, de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Y él reedificó a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Antes de leer el acontecimiento que sucede con este rey que acabamos de leer de Amasías en Crónicas, quiero que leamos lo del reinado de Jeroboam, para no romper el hilo aquí. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, es Jeroboam II, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Estamos ahora en el reino del norte. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Este es el Jonás que conocemos nosotros, que el Señor lo mandó a Nínive y no quiso ir, y como no quiso ir, el Señor hizo que un pez se lo tragara y lo fuera a llevar cerca de Nínive para que dijese su profecía. Pero es el mismo Jonás. No tenemos la profecía que este Jonás le dijo a este rey. Esa escritura no la tenemos nosotros, pero obviamente era un profeta que estaba en Israel, y le dijo al rey, aunque era un rey malvado, que el Señor, porque tenía compasión de Israel, iba a restaurar los límites de Israel. Y aquí dice, ¿por qué? Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá. No está escrito esto todo en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, que no tenemos. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Ahora, demos la vuelta, pónganle ahí el dedo, y vamos a Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 25. Aquí nos vuelve a decir la historia completa de Amasías. Dice que era de 25 años cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. También eso nos lo dice en Reyes. No tenía un corazón perfecto, pero hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían dado muerte a su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, ¿verdad? En donde dice que no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno por su pecado va a morir. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años hacia arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Imagínense ustedes el tremendo ejército que tiene aquí. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata
a 100,000 hombres valientes. Para que tengan una idea, en este momento 100 talentos de plata, como está la plata hoy en día aquí en Estados Unidos, estaría siendo $4,656,100. Y uno puede decir, wow, es mucho dinero entre 100,000 soldados, pero en realidad les tocaba como menos de $47 a cada uno. No era la gran cantidad para cada uno de los soldados, aunque sabemos que en aquel entonces la plata obviamente valía más que $47 significan en este momento para nosotros aquí en Estados Unidos. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. El Señor no estaba apoyando a Israel, como vimos en el reinado de Jeroboam II, porque el rey fuese bueno, o porque el Señor estuviese contento con Israel, sino porque Él tenía compasión y había hecho una promesa a Abraham, había hecho una promesa a David. Pero ¿saben qué, mis amados? Aunque el Señor tiene compasión, a veces nos podemos confiar, si el Señor no me está castigando, si el Señor no está haciendo nada, a lo mejor es que está aprobando lo que estoy haciendo. Pero aquí vemos que no. El Señor observa el corazón, vio que este rey no tenía un corazón perfecto, pero también le dice, aunque no tiene un corazón perfecto, manda a un profeta que le diga, que no salgan esos 100,000 soldados contigo a pelear. Son muchos soldados, ya los había contratado, ya les había pagado el dinero. Dice, porque si lo vas a hacer así y te esfuerzas aún para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. O sea, Dios es el que te va a dar la victoria o no te la va a dar como Él quiera. Y Amasías le dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que eso. Y es cierto, es más importante obedecer a Dios que recuperar el dinero que ya estaba gastado. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. ¿Se dan cuenta? Si nosotros no hacemos el cálculo de cuánto le tocó a cada soldado, podemos decir, ¿por qué se encolerizan esta gente si les tocó 4 millones, más de 4,5 millones? Sí, pero ya repartidos entre los 100,000. Era muy poquito, era menos de $50 por persona. Y se fueron encolerizados, les voy a decir por qué, no tanto porque querían ponerle el pecho a las balas o porque tenían ganas de pelear. Se fueron encolerizados porque al ir a derrotar al enemigo, ellos se quedaban con despojos del enemigo. A cada quien le tocaba parte del despojo en la guerra. Los soldados salían a pelear con sus pertenencias puestas. No es como los soldados de hoy en día que salen con lo necesario para la guerra solamente. No, ahí tenían todas sus joyas y hasta los caballos les ponían joyas y todo lo que tenían se lo ponían para salir a la guerra. Y llevaban incluso vestidos extras, vestidos que uno dice, oye, pues vestidos finos, los despojos que en las guerras tenían vestidos muy finos, ¿por qué lo traían con ellos? Y era una manera como de presumir. Salían con todas sus pertenencias. Entonces, esta gente se regresaron a sus casas encolerizados. Pero esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000. Eso no se nos narra en Reyes, de los otros que llevaron vivos, que tomaron, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? Pero así es la guerra, mis amados. Desafortunadamente así es la guerra y podemos pensar por qué Dios permitiría una cosa así. Y nos vamos a dar cuenta que estos edomitas eran unos idólatras terribles. Y el Señor en este momento estaba utilizando a este rey Amasías como un instrumento del juicio contra Edom por su idolatría. Como también había utilizado al pueblo de Israel contra los que vivían en Canaán, porque eran gente demasiado perversa, se habían corrompido terriblemente. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo, que eso era lo que ellos querían. Entonces imagínense ustedes, mientras el rey está luchando acá en el sur con Edom, se regresan estos de Israel, se regresan a su tierra en el norte y de pasada
destruyen algunas de las ciudades de Israel y despojan a la gente y matan a 3,000. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Y uno puede pensar, ¿de dónde se le ocurre a este amigo hacer una cosa así si ya sabe que Dios le está dando la victoria? ¿Por qué toma ídolos? Bueno, si nos damos cuenta que eran estos ídolos y qué representaban, eran ídolos de sensualidad, eran ídolos de poder, eran ídolos de intelecto. Había varios, cada dios era para cada cosa, que son cosas que al hombre hoy en día no solamente se le antojan, sino que están participando en ellas. Hoy la gente no dice que es idólatra, no tiene sus muñequitos, pero estos eran un poquito más honestos porque por lo menos tenían sus ídolos. Así que eso fue atractivo para este rey Amasías, pero no solamente eso, mis amados, había una costumbre de guerra entre las naciones paganas, que él no debió de haber hecho esto. Entre las naciones paganas llegaban y derrocaban a una nación y tomaban a sus ídolos, se los llevaban por dos razones. Una, como para agradecerles que les permitieron destruir a su propia gente, ¿me entienden? O sea, como agradeciendo a los ídolos que ustedes me permitieron entrar aquí a tu terreno y destruir a los cuales tú eres Dios sobre ellos, pero también para despojar a ese pueblo de sus ídolos para que no les puedan dar ayuda en tiempo futuro. Ahora sabemos que eso no es así en realidad, pero era una costumbre, y cuando este rey llega, seguramente quiere hacer como la costumbre de los reyes del mundo, porque siempre, desafortunadamente, muchos cristianos caen en empezar a copiar las cosas del mundo para hacer lo que tienen que hacer para Dios, no necesariamente como está estipulado en la Biblia. Pero aparte también porque se le antojó este detalle. Y esa fuerza que existe, esa lujuria, no solamente por el sexo, sino también por el poder y por el placer y por el conocimiento y todas las cosas, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, que el mundo con lo que nos atrae, es lo que se representaban estos ídolos. Entonces, dice que se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de sus manos? Fíjense, esto es lógico. ¿Por qué estás llevándote los dioses y les estás quemando ya incienso y estás adorándolo a unos dioses que no pudieron librar a su pueblo de sus manos? Acabas de ir a servir a un Dios que te dijo: quita estos 100,000 hombres y yo te voy a dar la victoria, y te dio una victoria grandísima, y seguramente tomaron un tremendo despojo, muchísimas riquezas. Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió, el rey: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, o sea, cállate la boca. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta le dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. O sea, está bien, me voy a callar, nada más déjame decirte una cosa: Dios te va a destruir porque no quieres escuchar el consejo y no quieres obedecer lo que Dios está diciendo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, pero no del profeta, sino de sus amigos, los que estaban ahí, de los consejeros del rey, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara, o sea, y enfrentémonos a la batalla. Ahora, ¿por qué haría él esto? ¿Saben por qué? Porque estaba enojado de que estos hombres hayan tomado los 100,000 hombres que él había contratado, que debió de haberlo dejado así, o consultar al Señor. Pero en ese momento Dios, se enciende la ira de Dios contra este rey, que incita a este rey para pelear contra Joás de Israel. Entonces Joás, rey de Israel, le envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da acá tu hija por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. O sea, esto era un insulto. Era decirle: ¿cómo te atreves tú a tratar de pelear conmigo cuando yo soy un rey que ya tiene experiencia en la guerra y tú eres un joven ahí?
Tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. ¡Wow! ¿Saben qué? Es peligroso pelear en contra del Señor. El Señor tiene mucha paciencia con nosotros, mis amados. Pero no probemos esa paciencia al límite, porque tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite, y cuando se termina, viene el juicio. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos, 180 metros de muralla derribó. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en la casa de Obed-Edom. No era que en la casa de Obed-Edom, porque él no vivía ahí. Obed-Edom ya había muerto hace mucho tiempo. Era donde el arca había estado antes de que la trasladara David a Jerusalén. Pero cuando se refiere aquí, estaban a cargo, estos instrumentos estaban a cargo de los familiares de Obed-Edom. Y tomó de los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Y después volvió a Samaria. O sea, no solamente llega este rey y destruye el muro y saquea el templo de Dios, también saquea el palacio, sino que saquea a la gente que tiene dinero también. Y se lleva todo eso. O sea que de las riquezas con las que regresó Amasías no le quedó nada ahí. En este momento el pueblo está tremendamente enojado con el rey, porque hizo esta decisión tonta de querer ir a pelear con el rey de Israel. Entendamos esto para que sepamos por qué lo van a matar. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron hasta Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Ahora, demos la vuelta otra vez. Póngale una marquita ahí, vámonos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 15. Acabamos de ver el reinado de Amasías, acabamos de ver el reinado de Jeroboam, segundo de Israel, y de Amasías de Judá. Vimos la trágica muerte de Amasías, que, igual que su padre, comenzó bien y termina mal. Al abandonar a Dios, Dios también lo abandona, porque dice el Señor: si tú me buscas, yo voy a estar contigo, pero si tú me abandonas, yo también te voy a abandonar. Y es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Así que tengamos nosotros en nuestro corazón, como dice la Escritura, permanecer en Él. Como dijo el Señor: separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos permanecer en el Señor. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías o Usías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, estaba a cargo del palacio y gobernando el pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. Nuevamente aquí la pregunta: ¿por qué el Señor hace esto a un rey que es bueno, que sirve a Dios, y por qué lo hiere con lepra? Momentito, lo vamos a ver en un momentito más. Antes de eso, quiero leer lo que sucede con los reyes de Israel. Aquí nos vamos a pasar a leer la historia de los reyes de Israel, que está en este capítulo. Y el detalle aquí es que vamos a ver una degradación del reino de Israel, pero rápida.
un caos. Dice que en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Este Jabes no es el Jabes que fue uno de los grandes en Israel, que está en Crónicas 4, de donde se hizo famosa la oración de Jabes, ¿verdad? Que hasta sacaron libros y sacaron música y toda esta cosa de una oración tan breve que solamente dijo: Señor, ensancha mi territorio y prospérame, dice, y Dios escuchó su oración, y de eso han hecho una gran cosa, un gran comercio. Qué terrible. Pero bueno, este es otro Jabes, y conspira, y solamente reina, dice aquí, 6 meses. Sabemos ya la anarquía que hay. Los demás hechos de Zacarías, aquí están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. O sea, Zacarías fue el último de la 4ª generación de Jehú, como le había prometido el Señor. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. ¡Wow! Vemos la anarquía que hay aquí. Porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí, que están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, que, como dije, no tenemos. Entonces, Manahem, entonces no quiere decir que después de que ya mató a este hombre y que ahora él va a empezar a reinar, sino así fue como sucedió el asunto. Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas. O sea, estamos hablando de Israel, y él quiso entrar a 2 ciudades de Israel, seguramente con un ejército que él traía de mercenarios. Y como no lo quisieron abrir las puertas de la ciudad como para entregarse en paz y entregarle lo que él pidiera, entonces Manahem saqueó a Tifsa, dice, la saqueó porque no le abrieron las puertas, y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encinta. ¡Wow! ¡Qué terrible! O sea, la saqueó y dio muerte a estas mujeres y a sus bebés de esa forma tan terrible. Luego, en el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. 1000 talentos de plata son $46,561,000 en nuestros días, pero en aquel entonces eran mucho más. E impuso Manahem este dinero sobre Israel y sobre todos los poderosos y los opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo ahí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pecaías su hijo. Así, en este momento ya se hace tributario Israel a Asiria, porque Asiria era un reinado que estaba creciendo muchísimo en este periodo, poderosísimo. Entonces, pues, quedan como tributarios de ellos. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Como dije, todos los reyes de Israel anduvieron en los pecados de Jeroboam primero. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Aire, y de 50 hombres de los hijos de los Galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Está un poco confuso este versículo 25 aquí en Reina Valera. Lo que quiere decir es que vino Peca con 50 hombres y lo mató a él, a Pecaía, y también a Argob y a Arie, que estaban con él. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel.
En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este Tiglat-Pileser es el mismo que en el versículo 19 le llaman Pul. Lo que pasa es que este Pul había ido a este rey, Tiglat-Pileser, como está en los registros de los asirios que se han encontrado, conquistó Babilonia en aquel entonces, y en Babilonia tomó el nombre de Pul, por algún motivo. Y tomó a Hijón, a Belbet, Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar. A los 20 años de Jotam, hijo de Usías, los demás hechos de Peca y todo lo que hizo hoy aquí, que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Hoy no vamos a tener tiempo de ver a este Oseas, pero durante el reinado de Oseas va a ser cuando va a ser tomada Israel, el reino del norte, y va a ser llevado a diferentes naciones, los van a esparcir de la forma en la que lo hacían los asirios, y lo veremos en su momento. Lo de reinado de Jotam lo vamos a leer también acá en Crónicas, así que yo les pido que volteen nuevamente a Segunda de Crónicas, capítulo 26, y vamos a ver más detalladamente el reinado de Usías, que es como se le conoce aquí, en vez de Azarías, Usías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. No está hablando aquí de Zacarías, el profeta que tenemos con el nombre de Zacarías aquí, que es como unos 300 años más o menos después, o 250 años más adelante, pero sí era un profeta que no sabemos mucho de él. Lo único que sabemos es que estaba ahí durante el tiempo de Usías, y durante su vida este rey reinó y anduvo en los caminos de Dios rectamente. Dice, entonces persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, Zacarías, y en esos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. ¿Saben qué? Este es el detalle. El Señor quiere que lo busquemos a Él primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Cuando empezamos a buscar todo lo demás, nos empezamos a preocupar cómo vamos a pagar las cuentas, nos empezamos a preocupar cómo vamos a hacer esto y aquello, de las cosas básicas de la vida, incluso lo básico, nos afanamos, y ¿saben qué? No nos queda tiempo para buscar a Dios. El Señor Jesucristo dice, tu Padre sabe que de qué cosas tienes necesidad y que necesitas esas cosas. Si tú buscas al reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Él sabe lo que necesitas. Y mientras él buscó a Dios, primeramente Dios lo prosperó. La prosperidad viene de Dios. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en la tierra de los filisteos. O sea, destruyó los muros de ciudades importantes de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. O sea, no crean que les dieron presentes, te queremos hacer un regalito, rey. No, tributo. Los sometió a tributo, y les tenían que pagar tributo, bastante tributo. Ese tipo de presentes se está refiriendo. Se hizo altamente poderoso, se divulgó su fama. ¿Quién lo hizo poderoso? El Señor. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Estas torres que edificó eran para que se subieran ahí la gente que estaba cuidando los ganados, y desde ahí podían ver si entraba algún enemigo a robárselos, ¿no?
Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¡Wow! ¿Saben qué, mis amados? Es muy bonito cuando el Señor nos prospera. Tremendo cuando el Señor nos prospera. Pero la prosperidad tiene un peligro. El Señor le dice a Israel, ten cuidado. Tú vas a entrar a la tierra prometida. Te he sacado de tierra de servidumbre. Ya no vas a ser esclavo. Ahora vas a entrar a un paraíso, una tierra que fluye leche y miel. Ten cuidado que cuando estés ya allí, porque vas a llegar a un lugar que ni siquiera tú plantaste, va a haber viñas que tú no plantaste, va a haber olivares que no plantaste, casas que no edificaste. Ahí vas a llegar ya tranquilamente, todo está preparado para ti. Ni siquiera vas a tener que regar la tierra porque ese Señor va a mandarte a ti la lluvia para que riegue la tierra. El Señor se va a encargar de regar la tierra. Tú solamente vas a tener que recoger el fruto y disfrutarlo. Pero ten cuidado que cuando estés reposado y estés engordando por todas las riquezas que están allí, dice el Señor, no se vaya a levantar tu corazón a ensoberbecer y te rebeles contra mí. Y eso es exactamente lo que pasó. Le pasó a Salomón también, por toda la prosperidad que el Señor le dio. Y aquí le está pasando a Uzías. ¿Y por qué sucede esto? Porque llega la persona a decir, ya tengo lo suficiente, ¿para qué necesito a Dios? Por eso dice el apóstol Pablo, he aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad, como he explicado en otras ocasiones. Bueno, para vivir teniendo necesidad, pues hay que aprender a conformarse con lo que Dios a uno le da. Pero cualquiera puede decir, no, pues para vivir en abundancia, ¿yo qué necesito aprender? Si es fácil. No, es más difícil vivir en abundancia que vivir en necesidad. Saber vivir en abundancia dándole la gloria a Dios, sabiendo utilizar los recursos que Dios te ha dado para la gloria de Dios, no es cosa fácil. Es un don que no lo tiene todas las personas. Cuando se hizo fuerte, su corazón se enaltece para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Ahora, ¿saben? Cuando se rebeló Coré contra Moisés en el desierto, le dijo, yo también soy levita y la gente que está conmigo también son levitas. ¿Por qué solamente son sacerdotes tu hermano y sus hijos? Tú pusiste a tu hermano de sacerdote porque es tu hermano y porque es familiar tuyo, pero nosotros también somos levitas, y empezó a discutir ahí la cosa. Entonces Moisés dijo, bueno, traigan sus incensarios mañana y nos ponemos delante del Señor y que Él diga a quién ha escogido Él para que sean sacerdotes. Y el Señor hace descender fuego del cielo, ¿verdad? Y se queman los hombres con los incensarios de oro. Y ahí el Señor hizo saber a quién había escogido el Señor para sacerdote. Y recogieron los incensarios. El Señor mandó que se recogieran los incensarios y que se hiciera de eso una placa que estuviese sobre el altar para recordar a los hijos de Israel que solamente los descendientes de Aarón son los que pueden ser sacerdotes y sacrificar. Y aquí está Urías parado enfrente de esta placa. Aunque está el recordatorio ahí, tú no puedes hacer esto porque esto está solamente para los hijos de Aarón. Pero él se ensoberbece, como se ensoberbeció también Saúl a querer hacer un sacrificio. Y de hecho, él le hizo el holocausto. Y Samuel le dijo, has obrado neciamente. Entonces le dice esto y dice, no te corresponde hacer eso, sal del santuario. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová.
junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Claro, no podía estar una persona impura dentro del santuario. Él se había metido dentro del lugar santo, donde solamente los sacerdotes podían entrar. Y el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Él estaba en el lugar santo, donde está el altar del incienso. Y afuera estaba el altar de los sacrificios. Dice que lo hicieron salir, y él mismo, dice aquí, él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Dice Flavio Josefo, según narra él en la historia, que lo que sucedió aquí es que en el momento donde entraron estos sacerdotes y él iba a empezar a hacer el incienso, hubo un terrible terremoto aquí, que de hecho hizo una grieta en la pared del templo y entró un rayo de luz y le dio en la frente a Usías y ahí le brotó la lepra. Claro, eso lo dice la Biblia, no lo explica tan especial, pero ¿saben qué? En Amós, se los voy a leer para que se tarden en buscarlo, en el primer capítulo, el primer versículo dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Teoca, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. O sea que aquí confirman la versión de un terremoto tremendo que hubo, ¿verdad? De cualquier manera, fue un acto de Dios en ese momento. Así que el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y posteros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Esos escritos tampoco los tenemos. Y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en su lugar. O sea, ni siquiera los sepultaron en los sepulcros reales, sino en su campo. También Josefo dice que durante este terremoto, una parte de una montaña que está cercana a Jerusalén cayó y rodaron los pedazos de montaña, obstruyendo algunos caminos, y también cayeron sobre los jardines de Usías, y que al final murió de tristeza. Qué terrible fin morir de esta manera. Ahora, el detalle es que nos dice el profeta Isaías, cuando esto sucede, cuando muere el rey Usías, que era un rey poderoso, era un rey que había dado victoria a Israel, había mucho empleo, había mucha riqueza en Israel, la gente estaba confiando en este rey y estaban contentos. Cuando muere lo lloraron mucho. Y seguramente Isaías también se sintió un poco desprotegido porque su hijo no tenía este carácter, como vamos a ver en un segundo más. Pero dice, seguramente Isaías pensó, ya, el trono está vacío. Murió el rey, el trono está vacío, aunque su hijo estaba ahí. Bueno, pero su hijo no llena la capacidad que tenía su padre. Pero en ese momento, en el capítulo 6 de Isaías, cuando dice, cuando el rey Usías murió, yo tuve una visión y vi al Señor sentado en su trono, llenando el templo. El Señor diciéndole a Isaías, el trono no está vacío, yo estoy sentado sobre él. Y luego dice aquí, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que hizo su padre, salvo que no entró en el santuario para corromperse. Edificó la puerta mayor de la casa de Jehová, sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. Tuvo también guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada, y esto lo hicieron por el año segundo y tercero. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras no están escritos en el libro de los reyes de Judá. Y ahora ciertamente están escritos en los reyes de Judá. Y si vamos a lo que nos dice en Reyes capítulo 15, versículo 34, dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. El pueblo se corrompe aquí porque no tiene la voluntad este hombre de quitar los lugares altos. ¿Y qué es lo que sucede? Dice en el versículo 37,
En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. O sea, vemos que aquí la consistencia e inconsistencia de los reyes. Cuando son consistentes, el Señor trae una victoria total. Pero vemos un sub y baja en los reinados. ¿Por qué? Por la fidelidad de la gente. Nuevamente, que sea la enseñanza que nosotros obtenemos de esto, que no nos podemos confiar simplemente en que Dios no nos ha dado el pago de nuestra maldad y por eso está probando lo que estamos haciendo, porque no es así. Debemos ser fieles al Señor hasta el final. Debemos ser fieles hasta el final, porque esto va a empezar a moldear nuestro carácter en cómo nos vamos a comportar. Porque como nos damos cuenta, Satanás atacaba a estos seres, a estos reyes en su vejez. Aunque fueron fieles toda su vida, en su vejez se portaban mal y ahí el Señor les traía destrucción. Señor, te pedimos que tú nos hagas entender que tú eres fiel, que tú estás allí siempre para aquellos que buscan tu rostro. Queremos ser ese tipo de gente, Señor, que somos constantes en el caminar contigo, Señor. Y permite que todo lo que esté se haya salido fuera del camino y todo lo que esté enfermo, Señor, que no podamos correr bien, que tú lo sanes, Señor, y tú lo endereces para que podamos correr la carrera con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a quitar la carnalidad y la maldad que hay en nuestro corazón para servirte con toda pureza y honestidad, en nombre de Cristo Jesús. Amén.